Hola a todos, qué bueno que nos acompañan una vez más. Hoy vamos a tocar un tema que a veces puede parecer un poco pesado, pero que es fundamental para entender nuestra fe y nuestra relación con Dios y con los demás. Vamos a hablar del pecado, pero no para quedarnos en lo negativo, sino para entender su alcance y, lo más importante, cómo encontrar la solución. Así que, pónganse cómodos, preparen su café, y vamos a desglosar este tema juntos. La pregunta principal es, ¿a quién ofende el pecado? Y la respuesta quizás te sorprenda. Comencemos por el principio. Todo pecado, absolutamente todo, ofende a Dios. Quizás te preguntes, ¿por qué siempre ponemos a Dios primero? Bueno, la razón es simple. El pecado, por definición, es ir en contra del carácter y la voluntad de Dios. Es como si Dios nos diera un mapa para vivir una vida plena, y nosotros decidiéramos tomar un atajo que nos lleva a un callejón sin salida. Cada vez que elegimos ese atajo, estamos ignorando el mapa del Creador. Ahora, aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Acaso podemos afectar a Dios con nuestras acciones? Si Dios es todopoderoso, inmutable, ¿cómo es posible que nuestro pecado le ofenda? Y esta es una duda súper válida. La Biblia nos enseña en Hebreos 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que Dios no cambia. Su esencia, su santidad, su poder, no disminuyen ni aumentan por lo que nosotros hagamos. Entonces, cuando leemos en la Biblia que Dios se entristece, se enoja o se alegra, ¿qué significa? No es que Dios experimente emociones volátiles como nosotros, que un día estamos contentos y al otro tristes por algo que pasó. La Biblia usa un lenguaje que nosotros podemos entender para describir una realidad divina que es infinitamente superior. Dios no reacciona a nosotros, más bien, su naturaleza santa, su justicia y su amor son eternos, y simplemente se manifiestan o se aplican frente a nuestras acciones. Su santidad siempre estará en contra del pecado. No es que el pecado despierte la ira de Dios, es que la naturaleza santa de Dios es eternamente opuesta a la naturaleza del pecado. Pensemos en el Salmo 51, versículo 4. Después de cometer un pecado terrible, el rey David le dice a Dios, contra ti solo he pecado. Un momento, ¿acaso no había dañado a otras personas con sus acciones? Claro que sí, pero David entendió algo crucial, la ofensa principal, la raíz de todo, era contra la ley y la santidad de Dios. No es que no le importara el daño a otros, sino que reconocía que su rebelión fundamental fue contra su Creador. Otro pasaje clave es Efesios 4, verso 30, que nos dice, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios». Contristar significa entristecer. Nuestro pecado va en contra de la naturaleza misma del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es como si tuviéramos al mejor guía de montaña con nosotros y, a propósito, decidiéramos caminar hacia el borde de un precipicio. No es que el guía se debilite, pero nuestra acción va en contra de su propósito, que es guiarnos a un lugar seguro. Así que, en resumen, todo pecado es una ofensa contra Dios, porque viola su ley, contradice su carácter santo y desprecia su autoridad. Ahora, pasemos al segundo punto. El pecado también ofende a nuestro prójimo, y esto es quizás más fácil de ver en nuestro día a día, cuando mentimos a alguien, cuando robamos, cuando hablamos mal de una persona, la ofensa es directa y clara. En Mateo 18, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? La pregunta misma asume que, efectivamente, las personas pecan unas contra otras. Piensen en ejemplos de su propia vida. ¿Cuándo han sentido que alguien pecó directamente contra ustedes? O, seamos honestos, ¿cuándo han sido ustedes los que han ofendido a otros? Pero la cosa no termina ahí. El pecado también puede ofender a otros de manera indirecta. El apóstol Pablo habla de esto. En 1 Corintios, verso 8. Él explica que,
Aunque un creyente sepa que un ídolo no es nada, y que puede comer la comida sacrificada a los ídolos sin problema, si un hermano con una conciencia más débil lo ve y se escandaliza, entonces ese acto, aunque no sea pecaminoso en sí mismo, se convierte en un tropiezo, se convierte en un pecado contra el hermano. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Es posible que todos nuestros pecados, de alguna forma, afecten a los demás? A primera vista, uno podría pensar que no. Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento de codicia en mi mente, ¿a quién daño? Si uso el nombre de Dios en vano en la soledad de mi habitación, ¿quién se ofende aparte de Dios? Pero si lo pensamos bien, indirectamente, todo pecado tiene un efecto expansivo. Porque mi pecado moldea también mi carácter. Me hace menos paciente, o menos amoroso, o menos compasivo. Y ese carácter luego se manifiesta en mis interacciones. Sin duda dañará a otros. Un pensamiento de ira no expresado hoy puede convertirse en una palabra hiriente mañana. Mi falta de reverencia a Dios en privado puede llevarme a tratar a los demás con falta de respeto en público. Cada pecado que cometo, por muy secreto que sea, me corrompe un poco, y esa corrupción, tarde o temprano, salpica a los que me rodean. Pone un obstáculo en su camino, ya sea porque les doy un mal ejemplo o porque mi corazón endurecido ya no puede amarles como debería. Y esto nos lleva al tercer y último punto, que es quizás el más impactante. El pecado te ofende a ti mismo. Cuando pecamos, el principal perjudicado somos nosotros. A Dios no podemos hacerle un daño real, porque Él es inmutable. El daño sobre el prójimo puede ser grande, pero a veces es indirecto. Sin embargo, el efecto inmediato, directo y más perjudicial del pecado recae siempre sobre la persona que lo comete. Proverbios 8, verso 36. Lo dice de una forma muy potente. Pero el que peca contra mí se daña a sí mismo. ¡Qué palabras tan fuertes! Cada vez que pecamos nos estamos haciendo daño. Es un acto de autodestrucción. El apóstol Juan lo confirma en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El autoengaño es el primer daño. Creer que estamos bien cuando no lo estamos. Ignorar la enfermedad que nos consume por dentro. ¿Y cuáles son las consecuencias prácticas de este daño? Juan nos da varias pistas en esa misma carta. Primero, se pierde el gozo. En el capítulo 1, versículo 4, dice que escribe estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Cuando el pecado entra, el gozo sale. Ojo, no se pierde la salvación. Si eres verdaderamente un hijo de Dios, tu salvación está segura en Cristo. Pero el gozo, esa alegría profunda de saberte salvado y en paz con Dios, se apaga. Segundo, se pierde la comunión. Los versículos 6 y 7 dicen que si andamos en tinieblas, mentimos y no tenemos comunión con Él ni con nuestros hermanos. El pecado crea una distancia, una barrera invisible entre nosotros y Dios, y también entre nosotros y la comunidad de creyentes. Nos sentimos aislados, desconectados. Tercero, no se disfruta del amor de Dios. En el capítulo 2, versículos 4 y 5, se nos dice que guardar sus mandamientos es la prueba de que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Cuando vivimos en desobediencia, es como si nos pusiéramos un impermeable en medio de una lluvia de bendiciones. El amor de Dios sigue ahí, pero no lo experimentamos, no lo disfrutamos. Y cuarto, se pierde la confianza para el futuro. El capítulo 2, versículo 28, nos advierte que si no permanecemos en Él, cuando Cristo regrese, nos sentiremos avergonzados. El pecado nos roba la confianza y la valiente expectación de ver a nuestro Salvador cara a cara. Entonces, hemos visto que el pecado ofende a Dios, ofende a nuestro prójimo y nos daña profundamente a nosotros mismos. Es un panorama un poco desolador, ¿verdad? Pero aquí viene la mejor parte. La Biblia no nos deja con el diagnóstico, nos da el remedio.
justo después de decirnos que nos engañamos y negamos nuestro pecado. Primera de Juan capítulo 1, verso 9, nos da la solución más hermosa y poderosa, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la clave. La confesión. Reconocer nuestro error con humildad. ¿A quién debemos confesar? Siempre, siempre a Dios, porque como vimos, todo pecado es, en última instancia, contra Él. Pero también, cuando nuestro pecado ha ofendido directamente a otra persona, debemos ir a esa persona, pedirle perdón y buscar la reconciliación. El pecado es un veneno, pero la confesión y el perdón en Cristo son el antídoto. No se trata de vivir abrumados por la culpa, sino de correr rápidamente a la gracia que Dios nos ofrece. Espero que esta reflexión les haya sido de ayuda para entender mejor la seriedad del pecado, pero sobre todo, la inmensidad de la gracia de Dios. No estamos solos en esta lucha. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Si este video te ha gustado o te ha hecho reflexionar, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien a quien creas que le puede servir y, por supuesto, suscribirte al canal de Temas Interesantes para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.